Chicos, necesito contarlo porque si no lo escribo voy a explotar. Esta noche, en serio, lo que vi me dejó helada y al mismo tiempo me dio claridad. Todo ocurrió en la gala de la empresa de Jaime, mi esposo, y no hay manera de contarlo sin que parezca sacado de una película. Pero todo fue demasiado real. La luz de los candelabros me cegaba un poco, las mesas llenas de copas. La música clásica sonaba demasiado perfecta, y las sonrisas, demasiado ensayadas. Yo estaba allí, con mi vestido azul marino, sosteniendo una copa de champán que parecía tan frágil como yo me sentía por dentro. Y entonces lo vi, Jaime inclinándose hacia mí, con la intención de besarme en la mejilla, pero sus dedos rozando algo en mi copa por un instante. Un movimiento rápido, casi imperceptible. Un gesto diminuto que, en un segundo, hizo que mi corazón se detuviera. Detrás de él estaba Clara, la mujer que aparecía demasiado seguido en nuestras vidas para ser casualidad. Siempre colega, siempre profesional, siempre sonriendo como si todo el mundo girara alrededor de ella. Esa sonrisa ligera, confiada, arrogante, como si la noche fuera enteramente suya. Y allí, parado Jaime, junto a ella, me di cuenta de algo que nunca había querido admitir. No era la gala lo que importaba esa noche, era yo. Intenté respirar, mantener la compostura, sonreír con esa máscara que llevo años perfeccionando. Nadie tenía que notar mi alarma interna, la camaradería, los invitados, los colegas. Todos seguían su rutina de fotos y brindis, pero yo estaba congelada, observando cómo mi esposo actuaba como un maestro de ceremonias en un plan que yo no había pedido. Él siempre llamaba a Clara colega. Decía que viajaban juntos a reuniones con inversores, que no había nada más allá del trabajo. Su nombre aparecía en nuestra casa más que el de mis amigas. Yo quería creerle, porque creímos juntos durante años que nuestra relación era sólida, real, algo que resistiría la rutina y los secretos. Pero la evidencia estaba frente a mis ojos, y la sensación de traición se hacía tangible como la espuma del champán en mi copa. Me acerqué a ellos con la misma sonrisa que había practicado en casa frente al espejo, tranquila, social, inofensiva. Solo un segundo bastó. Cambié las copas. Mis manos no temblaban. El miedo se diluyó y solo quedó una claridad fría y precisa. La sensación era extraña, un poder silencioso que venía de la certeza de que ya no sería víctima pasiva. Jaime regresó a nosotros y levantó su copa. «Brindemos por nuestros nuevos clientes», dijo sin notar que ya no estaba en su juego. Bebimos. Ellos me miraban, esperaban, sonreían. Pero nada ocurrió. Ni un desmayo, ni un mareo, ni la manipulación silenciosa que él había planeado. Nada. Clara fue la primera en apartar la mirada, y su sonrisa se desmoronó en un instante. Tengo que irme», dijo y salió corriendo del salón. El sonido de sus tacones resonaba por todo el espacio, un eco que marcaba la victoria silenciosa de quien ya no iba a permitir que la manipularan. Jaime permaneció de pie, pálido, y por primera vez en muchos años me vi reflejada en sus ojos. Ya no había nada que ocultar. En ese instante comprendí todo. Querían que me sintiera débil, incómoda, fuera de lugar, que yo me fuera temprano para que ellos pudieran irse juntos. Su plan, casi perfecto en su malicia, se desmoronó en un solo segundo. «Lo vi todo», dije en voz baja, con una calma que no sentía. Y lo entendí. Jaime guardó silencio. La gala continuaba alrededor. Risas, brindis, conversaciones superficiales. Y nuestro matrimonio, o al menos la versión que yo había conocido, moría en ese instante. Recordé cómo alguna vez estuvimos bien. Reíamos juntos en casa, planeábamos vacaciones, soñábamos con cosas que nunca llegaron a ser. Todo comenzó a cambiar con la aparición de Clara. Reuniones nocturnas, viajes misteriosos, un teléfono siempre boca abajo. Cerré los ojos, respiré hondo. Esta vez no había vuelta atrás. Lo miré por última vez, sin odio, sin lágrimas.
Se acabó, dije, y salí del salón. La luz de los candelabros quedó atrás. Frente a mí estaba la vida en la que ya no necesitaba cambiar copas para salvarme. La vida en la que ya no me dejaría manipular, ni humillar, ni pasar desapercibida. Después de lo que pasó en la gala, pensé que podía tomar aire y procesar todo, pero la verdad es que la realidad golpea incluso más fuerte cuando estás en tu propia casa. Cada rincón parecía lleno de ecos, el brillo de la vajilla, el eco de las risas, el perfume de Clara que todavía flotaba en el aire. Y allí estaba Jaime, sentado como si nada, tomando un vaso de agua y fingiendo normalidad. Durante años me había contado lo mismo sobre Clara. Solo es colega, viajes de trabajo, nada personal. Yo creía porque creímos juntos que nuestro matrimonio tenía un blindaje contra la rutina, contra las mentiras, contra los secretos. Pero ahora, después de verlos esa noche, comprendí que esa palabra, colega, había sido siempre un disfraz. Me senté frente a él en la cocina. Silencio. Solo el ruido del refrigerador y mi respiración acelerada. No quería gritar. No quería romperme del todo delante de él. Solo quería entender. Y entonces dije lo que no podía callar. Siempre la llamaste colega. ¿Y yo qué, Jaime? ¿Soy la esposa o una simple espectadora de tus actos? Él me miró. Esa mirada que había aprendido a descifrar con los años. Mezcla de sorpresa y fastidio, como si yo estuviera exagerando. Ana, es solo trabajo, no hay nada más. Su tono era firme, controlado, casi paternal. Eso me dio escalofríos. Solo trabajo, como si mis ojos y mi intuición, lo que acababa de ver, fueran un error mío, como si yo fuera la exagerada. Recordé todas esas veces que él había viajado con Clara y volvía cansado, apagado. Solo trabajo, Ana, no te preocupes. Recordé las llamadas misteriosas, los mensajes que él siempre borraba, y cómo yo me esforzaba por no mirar su móvil, por no convertir nuestra casa en un interrogatorio. Ahora entendía que mi confianza había sido su juego, y yo había jugado sin darme cuenta. Intenté respirar, mantener la calma, pero era imposible. Cada palabra de Jaime era como un puñal que me recordaba que había estado viviendo una ilusión. La palabra colega se convirtió en un mantra que repetía en mi mente. Colega, 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 y cada repetición me golpeaba más fuerte, recordándome que había ignorado señales durante años. Decidí ser directa. Mi voz, aunque firme, temblaba. No quiero excusas. Te vi, Jaime. Vi cómo planeaban todo, cómo esperaban que me sintiera mal, que me fuera temprano, cómo me subestimaste. El silencio de Jaime fue más aterrador que cualquier grito. Sus ojos, grandes y fijos en mí, parecían buscar una salida. Pero yo ya no era la Ana que reía tímidamente, que perdonaba fácilmente, que miraba hacia otro lado. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Ana, empezó y su voz era más baja, casi un susurro. No fue así. No quise que... No digas nada, interrumpí. Todo está claro, todo. Sentí como algo dentro de mí se liberaba y al mismo tiempo se rompía en mil pedazos. La traición no era solo lo que hicieron, sino la mentira sistemática que había vivido durante años. Cada reunión, cada viaje, cada sonrisa que él me daba mientras planificaba esto en secreto. Todo estaba tejido con una precisión cruel. Me levanté de la silla, dejando mi copa intacta sobre la mesa. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podía escucharlo en todo el apartamento. Se acabó, Jaime, no hay vuelta atrás. Mi voz era un hilo, pero cargado de determinación. No hay explicaciones que valgan. No hay palabras que puedan arreglar lo que hicieron. Y allí, en nuestra propia cocina, comprendí algo más profundo. No era solo Jaime, era Clara. Era la complicidad silenciosa. Era el plan meticuloso de humillación y control que habían tejido durante años. Y yo había estado demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado entregada. Caminé hacia la puerta. Sus ojos me seguían, suplicando, pidiendo algo que yo ya no podía dar. Perdón, comprensión,
una segunda oportunidad. Pero dentro de mí no quedaba espacio para nada de eso. Solo había un hueco enorme, frío, lleno de claridad. Me voy, dije y no miré atrás. Al salir al pasillo, escuché cómo su respiración se aceleraba. Era la primera vez en años que tenía el control absoluto de mi decisión, que podía irme sin depender de su permiso, sin buscar su aprobación. Por primera vez, la humillación no tenía poder sobre mí. La luz de los pasillos de nuestro edificio reflejaba mi sombra alargada en la pared. Caminé despacio, respirando hondo, sintiendo cómo cada paso me devolvía algo que había perdido: mi dignidad, mi claridad, mi libertad. Esa noche entendí que solo colega nunca fue suficiente, y que mi vida, mi orgullo y mi seguridad valen más que cualquier mentira o manipulación que alguien intente imponerme. Chicos, todavía no puedo creer lo claro que se volvió todo esa noche. Mientras escribo esto, siento cómo mi pecho se aprieta solo recordando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa que no debía ser tan perfecta. Porque ahí estaba, Jaime, al lado de Clara, demasiado cerca, demasiado cómodo, demasiado sincronizados. Al principio traté de convencerme. Seguro solo es trabajo, Ana, no exageres, todo es casualidad. Pero cuanto más los observaba, más difícil era negar lo que mis ojos estaban viendo. Sus sonrisas se ajustaban al mismo ritmo, sus risas se encajaban como si fueran una coreografía ensayada. Clara inclinaba la cabeza justo cuando él se reía. Él inclinaba la cabeza justo cuando ella hablaba. Todo estaba medido, preciso. Cada movimiento estudiado para que yo lo notara, pero no pudiera probarlo. Sentí que algo en mi interior se rompía y al mismo tiempo se encendía. Una especie de alarma fría y calculadora. Esto no es casualidad. Todo está planeado. Recordé años de pequeñas señales, reuniones nocturnas, llamadas que desaparecían de la pantalla, viajes que no podía acompañarlo, y la constante repetición de «Es solo trabajo, Ana, confía en mí». Cada excusa se convirtió en un eco de lo que ahora estaba frente a mis ojos. Intenté respirar hondo, mantener la calma, sonreír con la misma máscara que había aprendido a usar en eventos sociales. Pero por dentro, todo estaba en llamas. Sentí la mezcla más extraña de rabia, tristeza y claridad. La rabia porque me habían engañado. La tristeza porque mi confianza había sido pisoteada durante años. Y la claridad porque, finalmente, veía el plan completo. Jaime me lanzó una mirada rápida, un destello de su habitual complicidad, que antes me hacía sentir segura. Pero ahora lo entendía. Esa mirada no era amor, no era ternura, no era protección. Era control. Era la confirmación de que todo estaba previsto, y yo, otra vez, era la que debía sentirse vulnerable. Clara. Ella parecía disfrutarlo de manera sutil, como si todo estuviera dentro de un juego en el que yo no tenía lugar. Su risa era ligera, pero con una intención clara, que yo viera que ellas estaban del mismo lado, y que yo estaba fuera. La sensación era como un nudo que se cerraba alrededor de mi estómago, apretando con cada segundo que pasaba. Traté de acercarme, fingiendo normalidad, aunque cada paso me costaba. Cada palabra que pronunciaba en conversaciones triviales me parecía un eco hueco frente a la escena que se desarrollaba ante mí. La gala, los invitados, la música, los candelabros, todo era un decorado para lo que estaba pasando entre ellos. Y entonces, algo hizo clic dentro de mí. No fue miedo, no fue desesperación, fue algo más frío. Comprendí que no podía quedarme pasiva, que no podía seguir siendo víctima silenciosa. Esa claridad era peligrosa, porque significaba que empezaba a planear algo. Mi mente corría a 1000 por hora. Si ellos creían que podían manipularme, engañarme y humillarme, se equivocaban. Me acerqué, sonriente, tranquila. Cada movimiento era medido, como un reflejo de los años que pasé aprendiendo a ocultar mis emociones, a no mostrar debilidad. Pero esta vez no era para encubrir miedo, era para preparar el siguiente paso.
Un juego de silencios, de miradas, de copas y gestos que yo finalmente controlaría. Mientras ellos hablaban, riendo y encajando miradas, sentí una extraña satisfacción, no por su humillación ni por su plan, sino por haber visto todo con claridad antes de que pudieran avanzar un paso más. Ya no podía ignorar lo que estaban haciendo, y eso me daba poder. Un poder silencioso, frío, calculado, que no necesitaba palabras ni gritos para sentirse real. Y ahí, entre las luces brillantes, los candelabros y las risas ajenas, comprendí algo más profundo. Esta noche no era solo una gala, era la prueba final de todo lo que había tolerado, callado y perdonado durante años. Si me rompía ahora, sería por mi culpa. Pero si actuaba, si pensaba, planeaba y respiraba, aún tenía la oportunidad de recuperar el control de mi vida. Clara no lo sabía, Jaime no lo esperaba, y yo finalmente empezaba a ver el tablero completo. Sus movimientos, sus sonrisas, sus planes. Todo estaba frente a mí, claro como la luz de los candelabros, y por primera vez yo podía decidir cómo jugar. Lo que hice esa noche todavía me hace estremecer al recordarlo. No fue un arrebato impulsivo, fue el resultado de años de pequeñas traiciones, de mentiras susurradas y miradas cómplices que me habían enseñado a actuar con precisión. La gala seguía su curso, con risas, música y brindis, mientras yo estaba concentrada en un solo objetivo: recuperar algo de dignidad que me habían intentado arrebatar durante años. Me acerqué a Jaime y a Clara con la misma sonrisa que había practicado durante años frente al espejo. No temblaba, no vacilaba. Solo había una claridad helada dentro de mí. Mientras ellos conversaban, ajenos a mi presencia, vi el momento exacto para actuar. Fue como un movimiento de ajedrez: medir, calcular, ejecutar. El intercambio de copas fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de significado. Mi mano se movió con suavidad, reemplazando el contenido de mi copa con la suya. No había miedo, no había precipitación, solo un frío sentido de justicia. Por primera vez en años, yo era la que tenía el control. Cada segundo estaba cronometrado, cada movimiento pensado para asegurar que ellos no pudieran anticiparlo. Clara sonrió hacia mí, quizá pensando que su plan estaba funcionando, que yo era solo un accesorio más en su juego. Pero en ese instante, sus ojos se encontraron con los míos, y vi un destello de incertidumbre, de pánico apenas contenido. Un momento diminuto, fugaz, pero suficiente para saber que ella había sentido la primera grieta en su confianza. Jaime, por su parte, estaba completamente concentrado en su charla con Clara. Su mano se movía hacia su copa, confiado, sin sospechar que el juego había cambiado silenciosamente. Durante años había creído que podía manipularme sin que yo notara nada. Aquella noche, estaba a punto de descubrir que yo podía jugar el mismo juego, pero mejor. Mientras sostenía mi propia copa, sentí una mezcla de adrenalina y calma absoluta. No había arrepentimiento, no había miedo, solo claridad. Mi mente repetía una y otra vez: lo vi todo, lo entiendo todo, y ahora ellos pagarán por subestimarme. La música de la gala se volvió un telón de fondo difuso. Los candelabros reflejaban luces sobre el mármol brillante del salón. Pero yo estaba concentrada únicamente en ese instante: el intercambio de copas, el gesto mínimo que cambiaría el curso de la noche. Cada mirada, cada sonrisa que antes me había humillado, ahora se enfrentaba a mi propia estrategia silenciosa. Clara comenzó a alejarse un poco, como si una intuición repentina le dijera que algo estaba mal. Su respiración se aceleró, y aunque intentó disimularlo con una sonrisa, la tensión en su postura era evidente. Jaime no lo notó de inmediato. Él siempre confiaba demasiado en su control, demasiado en su previsibilidad. Esa noche, esa confianza lo traicionaría. El momento se extendió apenas un segundo, suficiente para que mi plan se consolidara sin que ellos lo vieran.
Todo parecía igual desde fuera. Una conversación casual, un brindis pendiente, risas mecánicas. Pero debajo de la superficie, todo había cambiado. Cuando finalmente levanté mi copa de nuevo, fingiendo naturalidad, sentí una extraña sensación de triunfo silencioso. No era cruel ni vengativa, era justicia mínima, fría y exacta, un pequeño equilibrio devuelto después de años de manipulación y humillación emocional. Y entonces sucedió algo que me hizo sonreír por dentro. Clara fue la primera en apartar la mirada. Sus ojos buscaron los míos por un instante, y en ese instante vi pánico, confusión y una certeza de que algo no iba según su plan. Se levantó de golpe. Tengo que irme, dijo y salió corriendo del salón. Sus pasos resonaban en el espacio, un eco que marcaba mi victoria silenciosa. Jaime permaneció de pie, congelado, finalmente dándose cuenta de lo que había ocurrido. Su mirada buscaba explicación, desesperadamente, pero yo estaba tranquila. La claridad no me dejaba espacio para dudas. Ese instante, Reddit, fue el punto en que todo cambió. Lo que antes había sido humillación, control y manipulación, ahora estaba equilibrado. Por primera vez en años, ya no era la víctima, sino la que dirigía el juego desde las sombras, silenciosa y exacta. Caminé unos pasos hacia atrás, sosteniendo mi copa, respirando con calma, mientras Jaime y Clara procesaban la sorpresa. En ese momento entendí algo esencial. No necesitaba confrontación pública, no necesitaba gritos ni escándalos. La justicia podía ser silenciosa, meticulosa y devastadora en su sencillez. Mientras la música continuaba, mientras las luces seguían brillando, una certeza helada se instaló en mi pecho. Esta noche no era solo un evento social, era el inicio de mi liberación emocional. Y ellos lo sabían, aunque aún no podían expresarlo. No sé ni cómo explicar la sensación que recorría mi cuerpo mientras Jaime levantaba su copa para brindar. Todo parecía normal desde afuera. La música seguía sonando, los invitados charlaban, el tintineo de las copas llenaba el aire. Pero yo sabía que ya nada era normal, que el pequeño gesto que había hecho minutos antes había cambiado el juego por completo. Brindemos por nuestros nuevos clientes, dijo Jaime con su sonrisa ensayada, sin darse cuenta de que ese simple por los clientes estaba cargado de tensión invisible para todos los demás. Alcé mi copa con calma, como si nada hubiera pasado, y bebí un sorbo. Todo estaba bajo control. Mis ojos buscaron a Clara, que se mantenía rígida a su lado, tratando de disimular algo que no podía ocultar. El miedo súbito de que su plan se hubiera descarrilado. Jaime me miró, quizás esperando complicidad, quizás buscando aprobación. Sus ojos decían, todo sigue como antes. Pero yo ya no era la Ana de hace años, la que perdonaba silenciosa y obedientemente. Esta Ana era diferente, fría, consciente, meticulosa. Una Ana que había visto todo, entendido todo y actuado con precisión. Mientras bebíamos, sentí cómo la tensión en la sala se volvía casi palpable, aunque nadie más parecía notar nada. Clara apartó la mirada primero. Su sonrisa se desvaneció, y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y miedo. Jaime estaba pálido, y por un instante, la seguridad que siempre había mostrado se desmoronó. El tiempo parecía moverse más lento. Cada gesto, cada respiración, cada mirada estaba cargada de significado. Mis manos no temblaban, mi corazón no latía con miedo, sino con una especie de satisfacción silenciosa. Era extraño. Nunca había sentido tanto control sobre una situación que antes me había hecho sentir vulnerable y pequeña. Me di cuenta de algo más profundo mientras sostenía la copa. No necesitaba demostrar nada a nadie más que a mí misma. El miedo que ellos habían intentado sembrar en mí ya no tenía poder. Todo lo que había pasado, cada mentira, cada excusa, cada manipulación, se reflejaba ahora en sus rostros, y yo podía verlo todo con claridad.
Clara finalmente se movió, intentando mantener la compostura. Su voz era más alta de lo normal, casi nerviosa. «Creo que voy a...» Y se detuvo, sus ojos buscando a Jaime como si él tuviera la solución. Pero Jaime no decía nada, y sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez, no estaba al mando. Me incliné ligeramente hacia ellos, manteniendo mi sonrisa social. Y por un segundo sentí un placer extraño, casi infantil, al verlos fuera de control. No era venganza, no era crueldad. Era justicia mínima, silenciosa y precisa. Cada segundo de su desconcierto era un recordatorio de que había recuperado algo que llevaba años perdido: mi dignidad. Mientras los invitados continuaban brindando a su alrededor, yo observaba, respirando profundamente. Cada gesto de Jaime y Clara era un eco de sus intentos de manipulación pasados, y yo podía responder con calma, sin palabras, solo con mi presencia y mi mirada. «Todo está bien», dijo Jaime finalmente, intentando reponer su seguridad, pero su tono estaba cargado de tensión contenida. Sonreí débilmente, como si aceptara su intento de normalidad, pero por dentro sabía que nada volvería a ser igual. Este brindis, que para los demás era solo un gesto social, había marcado un punto de quiebre invisible pero definitivo. Por primera vez, me sentí libre en medio de la opulencia, del ruido, de los candelabros y las risas ajenas. Comprendí que no necesitaba palabras para imponerse, que la claridad y la calma podían ser armas más poderosas que los gritos o las confrontaciones. Clara finalmente se retiró discretamente, sus pasos resonando en la sala como un eco de su fracaso. Jaime quedó allí, rígido, mirándome, buscando algo que ya no existía, la Ana de siempre. Pero yo ya no estaba allí. Y mientras levantaba mi copa una vez más, respirando y sintiendo cómo mi corazón recuperaba su ritmo, supe que esta noche había ganado algo más que justicia. Había recuperado el control sobre mi propia vida, y con eso, un poder silencioso que nadie podría arrebatarme jamás. Todavía siento cómo se me acelera el corazón al recordar lo que pasó justo después del brindis. Fue como si el aire de la gala se hubiera vuelto más denso, más pesado, cargado de cada mentira que había tolerado durante años. Clara fue la primera en mostrar signos de pánico. No con gritos ni escándalos, sino con algo mucho más devastador. Una reacción instintiva que delataba su miedo interno. De repente, apartó la mirada. Su sonrisa perfecta se quebró, y escuché cómo murmuraba algo que no pude entender completamente. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaban ligeramente. Luego pronunció con voz vacilante: Tengo que irme. Y salió corriendo del salón, como si cada paso fuera un escape de un peligro invisible. Sus tacones golpeaban el suelo con un ritmo que parecía marcar mi victoria silenciosa. Cada eco de sus pasos resonaba en mis oídos, recordándome que el control finalmente estaba de mi lado. Jaime permaneció de pie, inmóvil, como si en ese instante todo el mundo se hubiera detenido solo para él. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando una explicación que yo no iba a darle. Pálido, rígido, sin palabras. Por primera vez, parecía darse cuenta de que su plan había fallado. Ese instante fue extrañamente satisfactorio, pero también me hizo temblar por la magnitud de lo que había descubierto. Todo el juego de manipulación y control estaba al descubierto. El salón seguía lleno de música, risas y conversaciones triviales, pero yo no sentía nada de eso. Todo se había reducido a esa escena frente a mí. Jaime y Clara atrapados en un instante de desconcierto absoluto. Una sensación extraña me recorrió, mezcla de tensión, poder y miedo. Poder porque había recuperado el control. Miedo porque nunca había visto a Jaime tan indefenso, tan vulnerable ante mi mirada. Intenté calmar mi respiración mientras veía cómo Jaime caminaba hacia la mesa, donde Clara había estado segundos antes.
Su rostro buscaba culpables, explicaciones, cualquier señal de que todo no fuera tan grave como parecía. Pero Clara ya había desaparecido. Su ausencia era un golpe silencioso que decía más que cualquier palabra. Ellos habían subestimado mi percepción, mi paciencia, mi capacidad para actuar. Me di cuenta de algo en ese instante. No era solo la traición de Jaime, ni la complicidad de Clara, sino la certeza de que había vivido durante años en un mundo paralelo que ellos controlaban, un mundo donde mis emociones podían ser manipuladas, donde mi percepción podía ser distorsionada. Ahora, por primera vez, yo estaba en la posición de observar y decidir. Jaime me miraba, intentando encontrar algo familiar en mis ojos, algo que le recordara a la Ana dócil y confiada de antes. Pero esa Ana ya no existía. Mis manos ya no temblaban, mi mente estaba clara, mi juicio intacto. Lo único que veía era la verdad de sus actos y la claridad de mi decisión. Esto se acababa aquí, esta noche. Mientras él buscaba palabras, yo sentí una mezcla de emociones: rabia, indignación, tristeza y, sobre todo, un profundo alivio. Alivio de finalmente haber visto todo con claridad, de finalmente poder actuar sin temor. Cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha había preparado este momento. Y ahora estaba aquí, frente a ellos, sin miedo, sin dudas. La sala estaba llena de invitados que seguían brindando, riendo, conversando, completamente ajenos al terremoto silencioso que acababa de suceder frente a ellos. Sentí una extraña sensación de aislamiento. El mundo podía seguir su curso, pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me daba un poder que ellos no podían tocar. Jaime finalmente se acercó a mí, con una mezcla de incredulidad y súplica en la mirada. Su voz, apenas un susurro, trató de reconstruir algo que ya no podía existir. Ana, no quería... Lo interrumpí con firmeza. No digas nada, todo está claro. Lo vi todo, lo entendí todo. Mi voz estaba cargada de calma y resolución, aunque dentro de mí seguía ardiendo la rabia contenida durante años. Ese momento, Reddit, fue como un punto de inflexión. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo la claridad absoluta de que el juego había cambiado, y yo era la que ahora dictaba las reglas. Cada segundo que pasó mientras Clara desaparecía, y Jaime se quedaba inmóvil, me enseñó algo esencial. No necesito armas, ni gritos, ni confrontaciones públicas para imponerme. Basta con ver, entender y actuar con precisión. Caminé hacia la salida del salón, respirando con calma, cada paso un recordatorio de mi liberación. El corazón aún acelerado, la adrenalina corriendo, pero con una certeza profunda. Esta noche había ganado algo mucho más importante que cualquier enfrentamiento. Había recuperado mi dignidad, mi claridad y mi capacidad de decidir sobre mi vida sin depender de sus manipulaciones. Después de todo lo que pasó esa noche, hay un momento que todavía me quema en la memoria. El instante exacto en que comprendí la magnitud de lo que había estado viviendo. La gala seguía con su bullicio normal, música, risas, conversaciones superficiales. Pero para mí, el mundo se había reducido a Jaime, a Clara y a todo lo que acababa de descubrir. Mientras caminaba unos pasos por el salón, observando cómo Clara desaparecía entre los invitados, sentí un escalofrío que mezclaba miedo y poder. Jaime me seguía con la mirada, intentando recomponer algo que yo ya no podía reconstruir. Nuestra relación, la confianza, el amor que alguna vez creí que existía. Pero todo había cambiado. Por primera vez, veía todo con claridad y sin filtros. Recordé cada pequeño detalle de los últimos años. Las llamadas que desaparecían, los mensajes borrados, los viajes que él insistía en que eran solo por trabajo. Recordé cómo siempre minimizaba mis sospechas, cómo me hacía sentir exagerada, paranoica, como si yo fuera la que veía problemas donde no los había. Y ahora entendía, no era paranoia, todo era real. Lo que me golpeó más fue la simpleza de su plan.
No había conspiraciones sofisticadas, ni secretos imposibles de descubrir. Solo una combinación de manipulación, complicidad y confianza excesiva en que yo no vería lo evidente. Querían que me sintiera incómoda, que me retirara temprano, que fuera humillada silenciosamente mientras ellos disfrutaban de su juego. Quería que mi noche terminara con miedo y vergüenza, pero fallaron. Y eso me dio una sensación extraña, casi embriagadora, la sensación de que ya no podía ser manipulada. Me senté en un banco apartado, respirando con cuidado, dejando que mi mente procesara todo. Jaime estaba allí, pálido, inmóvil, intentando recomponer su expresión, buscando en mí una señal de que todo podía volver a ser como antes. Pero yo no podía ofrecerle eso. Ya no era la Ana que se callaba para mantener la paz, ni la que fingía ignorancia para proteger un matrimonio que se había ido erosionando sin que me diera cuenta. Mientras miraba a Jaime comprendí otra cosa. Clara no era solo una colega accidental. Su presencia no era casual, su sonrisa no era inocente, su cercanía no era natural. Todo había sido calculado para que yo sintiera celos, inseguridad, duda, para que me convirtiera en la víctima silenciosa de un plan que ellos creían perfecto. Y lo más doloroso, Jaime lo había aceptado sin cuestionarlo, porque confiaba en que podía manejar la situación sin consecuencias. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que nuestra vida juntos había sido, en muchos aspectos, una ilusión cuidadosamente construida. Las risas compartidas, los planes, los abrazos, todo estaba teñido de sombras que yo no había querido ver. Y ahora, en un solo instante, la realidad se desplegaba frente a mí, cruda y clara. Pero no todo era tristeza. Dentro de mí surgió una especie de fuerza fría, calculadora. Si ellos habían planeado humillarme, manipularme y controlarme, yo podía responder con algo más poderoso: la claridad y la distancia emocional. No necesitaba confrontaciones públicas, no necesitaba gritos, no necesitaba venganza inmediata. Solo necesitaba darme cuenta de lo que había sucedido y actuar con decisión. Respiré hondo, dejando que cada pensamiento se ordenara. Visualicé los momentos en que me había sentido débil, herida, invisible, y me prometí que eso no volvería a suceder. Por primera vez en años, la rabia y la decepción no me paralizaban, me daban perspectiva. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba en el control que ellos tenían sobre mí, sino en el que yo podía ejercer sobre mí misma y sobre mi vida. Jaime finalmente se acercó, con cautela, como si temiera romper algo frágil. Su voz estaba baja, contenida. «Ana, no fue así, no quise». Lo interrumpí con calma pero con firmeza. «No digas nada, todo está claro, ya lo entendí». No había enojo estridente, no había gritos ni lágrimas, solo claridad absoluta. Esa claridad que viene de haber visto todo y haber decidido no ser víctima de nuevo. Mientras la música continuaba, las copas tintineaban y los invitados seguían su rutina. Yo entendí que algo había cambiado para siempre. Este no era solo un episodio aislado de celos o infidelidad. Era la culminación de años de señales ignoradas y manipulaciones silenciosas. Y ahora, por primera vez, yo tenía el control de mi percepción, de mis emociones y de mis decisiones. Me levanté del banco, respirando hondo, y mientras cruzaba el salón, sentí que cada paso me acercaba a una versión de mí misma más fuerte, más clara, más independiente. Comprendí que no se trataba solo de Jaime o Clara, sino de mí, de mi dignidad y de mi capacidad de decidir qué tipo de vida estaba dispuesta a aceptar. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Lo que antes parecía un juego, una manipulación sutil, se reveló como un patrón completo de traición y control. Y yo ya no iba a permitirlo. Ese momento todavía me quema la memoria. Todo había sucedido tan rápido y a la vez con una claridad casi dolorosa. Clara había huido, Jaime estaba inmóvil,
y yo sentía cómo cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, cada músculo tenso, cada pensamiento concentrado en una sola cosa: decir la verdad sin pedir permiso. Me acerqué a Jaime, con la misma calma que había tenido durante todo el intercambio, pero con una firmeza que no podía ignorarse. Sus ojos buscaban alguna señal de que todo podía volver a ser como antes, pero la verdad ya no era negociable. Lo vi todo, dije en voz baja, apenas un susurro que parecía atravesarlo por dentro. Vi tu mirada, vi sus gestos, vi cómo planeaban que yo me sintiera mal esta noche. Jaime abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus manos temblaban ligeramente. Su habitual seguridad se había desmoronado. Era extraño ver al hombre que había compartido mi vida durante años tan indefenso, tan expuesto a la claridad de alguien que ya no podía ser manipulada. Ana, empezó con voz vacilante. No fue como piensas. Lo interrumpí suavemente, pero con firmeza. No necesito excusas, Jaime. Todo está claro. Todo. Y no voy a fingir que no lo vi. No voy a aceptar que me minimices, que me hagas sentir exagerada o paranoica. Lo que pasó esta noche es solo la punta del iceberg de todo lo que ha pasado entre nosotros. Él permaneció en silencio, tragando saliva, como si cada palabra que quisiera decir fuera demasiado débil frente a la evidencia. Y eso era lo más devastador. La verdad no necesitaba defensa. Mi percepción, mi intuición, mis años de señales ignoradas, todo había convergido en un solo instante de claridad absoluta. Mientras hablábamos, noté cómo su rostro cambiaba. El habitual control, la confianza manipuladora, el esfuerzo por aparentar normalidad. Todo se había desmoronado. Ahora solo quedaba el hombre real, vulnerable, enfrentando la magnitud de su propia traición. ¿Por qué?, pregunté con voz más firme. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Clara? ¿Por qué mentir? ¿Por qué este juego que me humilló durante años? Él no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron, buscando algo que yo no podía ofrecer: aprobación, perdón, comprensión. Pero yo no tenía nada de eso para darle. Ana, yo... Intentó de nuevo, pero sus palabras se quedaron en la garganta. Me senté un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. El bullicio de la gala continuaba a nuestro alrededor, pero para mí todo estaba en pausa. Cada risa, cada copa tintineando, cada conversación trivial. Todo contrastaba con la intensidad de la verdad que flotaba frente a mí. Jaime, dije finalmente, esto no se trata solo de lo que pasó esta noche. Se trata de todo lo que ignoraste, de todo lo que permitiste, de cómo me hiciste sentir. Invisible, manipulada, humillada. Y eso no tiene vuelta atrás. Sentí como cada palabra liberaba algo dentro de mí. Rabia, tristeza, indignación, pero también claridad y fuerza. Por primera vez, no estaba reaccionando por miedo, sino desde la certeza absoluta de que podía decidir mi vida sin depender de él. Jaime permaneció en silencio, incapaz de argumentar, incapaz de restaurar lo que había perdido. Su mirada buscaba una salida, pero yo no se la iba a dar. Esta vez, la responsabilidad de sus actos recaía únicamente sobre él. La gala ha terminado para mí, continué, levantándome lentamente. Y nuestra relación también. Ya no hay excusas que valgan. No hay palabras que puedan reparar años de manipulación y deshonestidad. Caminé hacia la salida del salón con paso firme. Cada paso resonaba con la certeza de que ya no necesitaba la aprobación de Jaime, ni el juego de Clara para existir, que mi dignidad y mi libertad eran mías y de nadie más. Mientras dejaba atrás la luz de los candelabros y las risas de los invitados, sentí algo poderoso, el fin de su control sobre mí. Todo lo que habían intentado sembrar, miedo, duda, humillación, se había evaporado ante mi claridad y mi decisión. Y en ese instante comprendí algo que no había visto antes. La verdad no necesita aplausos, no necesita venganza ni escándalo. La verdad solo necesita ser vista,
reconocida y asumida. Y yo lo había hecho. Por primera vez en años, respiré profundamente y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. El futuro era mío, y nadie podría manipularlo ni empañarlo otra vez. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de algo que hasta esa noche había estado escondido bajo capas de excusas y justificaciones. Todo tenía un antes y un después, y yo estaba cruzando esa línea sin posibilidad de retorno. Antes, nuestra vida parecía normal. Jaime y yo compartíamos risas, planes y abrazos que yo creía genuinos. Creía que éramos un equipo, que éramos aliados en todo, que nuestra historia era algo sólido, inquebrantable. Nos apoyábamos, nos escuchábamos, nos consolábamos. O al menos eso pensé. Hasta que Clara apareció, y con ella, las grietas invisibles comenzaron a hacerse evidentes. Antes, confiaba en sus palabras. Creía que cuando decía «es solo trabajo» o «confía en mí», estaba diciendo la verdad. Antes, sus viajes nocturnos, las llamadas borradas, los mensajes eliminados, las reuniones con colegas, todo lo aceptaba como parte de su mundo laboral, sin cuestionarlo. Antes, yo ignoraba las señales. Me decía que estaba exagerando, que mi imaginación jugaba en mi contra. Después de esa noche, todo cambió. Después, no podía volver a mirar a Jaime sin ver el juego de manipulación que había construido frente a mí. Después, cada mentira, cada excusa, cada gesto calculado cobraba sentido y dejaba al descubierto la realidad. Él había estado jugando un juego conmigo y conmigo sola, confiando en que nunca me daría cuenta. Lo peor es que no fue solo Clara. Fue la complicidad de Jaime en permitir que alguien más me hiciera sentir invisible, pequeña, ridícula. Durante años, había estado cediendo espacio, confianza, paciencia, esperando reciprocidad que nunca llegó. Y esa noche, cuando vi cómo Clara huía y Jaime se quedó paralizado, comprendí la magnitud de todo. Yo no era la culpable de mis dudas, yo era la víctima de su manipulación. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y liberación, mientras recordaba momentos específicos. Reuniones nocturnas que yo nunca debía cuestionar, mensajes borrados que descubrí por accidente, risas que parecía que compartía con alguien más mientras yo estaba al margen. Cada pieza del rompecabezas encajaba de golpe. La sensación fue brutal. Años de confianza y paciencia reducidos a un solo instante de claridad. Pero junto con la rabia vino algo inesperado, una especie de calma extraña. Me senté sola en un rincón del salón, observando los candelabros y las copas tintineando, y me di cuenta de que la claridad también traía poder, porque al ver todo con honestidad, sin filtros, sin justificaciones, podía decidir mi próximo paso sin miedo ni confusión. Esa noche me enseñó que no hay vuelta atrás cuando se ve la verdad con claridad. Antes habría llorado en silencio, habría tragado mis dudas, habría permitido que Jaime me convenciera de que todo estaba bien. Después, no había lágrimas, no había excusas, solo decisiones conscientes. La diferencia entre el antes y el después estaba marcada por mi capacidad de ver, de comprender y de actuar. Caminé lentamente por el salón, dejando que los recuerdos de antes se mezclaran con la claridad de la hora. Cada gesto de Jaime, cada mirada, cada sonrisa falsa de Clara, todo servía como recordatorio de que mi paciencia y mi confianza habían sido manipuladas y que ahora yo podía poner límites claros, invisibles pero firmes. Antes, me sentía pequeña frente a sus juegos. Después, me sentí gigante en mi propia percepción. Antes, dependía de sus acciones y palabras para medir mi autoestima. Después, comprendí que mi valor no dependía de ellos ni de su reconocimiento. Cada paso que di hacia la salida del salón fue un símbolo de mi independencia recién descubierta. Después de esa noche, supe que nuestra historia había cambiado para siempre. Lo que una vez parecía amor, complicidad y confianza,
Ahora era manipulación, control y traición. Y aunque me dolió admitirlo, también sentí que mi vida empezaba a liberarse de todo aquello que no merecía cargar. Ese antes y después no solo marcaba mi relación con Jaime, sino también mi relación conmigo misma. Antes, me había permitido tolerar la injusticia y la humillación. Después, no iba a permitir que nadie más jugara con mis emociones, mis decisiones o mi dignidad. La línea se había trazado, y yo la cruzaba con paso firme y mirada clara, sabiendo que el control de mi vida ahora estaba únicamente en mis manos. Reddit. Si hay algo que quiero que entiendan, es esto. Hay un momento en que todo se revela, y cuando lo hace, no hay marcha atrás. Pero esa claridad es liberadora, aunque duela. Y esa noche, al salir del salón, con los candelabros brillando detrás de mí y la música amortiguada por la distancia, supe que mi vida había cambiado para siempre, y que ya no permitiría que nadie, ni Jaime ni nadie más, la controlara. Esta es la parte que todavía me hace temblar cuando la recuerdo. El cierre absoluto, el final de algo que creía eterno, pero que ya no lo era. Después de la gala, después de Clara corriendo, después de la mirada paralizada de Jaime, todo estaba claro. Era hora de actuar sin mirar atrás. Caminé por el salón con paso firme, sintiendo el peso de los años de manipulación caer de mis hombros. Cada paso que daba me acercaba a algo que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Libertad pura, no solo física sino emocional. No había gritos, no había confrontación escandalosa, solo claridad y decisión. Cada invitado que me miraba no podía percibir lo que había sucedido detrás de mi calma exterior. Pero yo lo sabía, y eso era suficiente. Jaime me siguió con la mirada, esperando quizá algún tipo de explicación, algún indicio de reconciliación. Pero no había nada que ofrecerle, nada que pudiera reparar años de silencios, mentiras y manipulación. Ana, espera, dijo con esa voz que alguna vez me había parecido segura, pero que ahora sonaba rota, insegura, pequeña. Podemos hablar, podemos arreglarlo. Lo miré directamente a los ojos, sin odio, sin lágrimas, solo con una firmeza que ni él ni Clara habían anticipado. Se acabó, dije con voz clara y firme. Esto no tiene arreglo. No hay palabras que puedan reparar años de manipulación y traición. Nuestra historia terminó. Ahora es mi vida. No necesitaba gritar. No necesitaba explicaciones largas. Él entendió. Lo vi en su rostro. La incredulidad, la resignación y finalmente la aceptación silenciosa. Todo había cambiado. Y yo era la que ahora dictaba los términos de mi propia vida. Salí del salón, dejando atrás las luces brillantes, los candelabros y el murmullo de los invitados. Cada paso que daba era un acto de afirmación. Ya no necesitaba su aprobación, ni su amor, ni su manipulación. Cada segundo que dejaba atrás a Jaime y a Clara, me acercaba más a la Ana que merecía ser libre y completa, sin depender de la validación de nadie más. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, sentí un alivio profundo mezclado con una tristeza leve. Tristeza por los años perdidos, por la confianza traicionada, por la ilusión rota. Pero el alivio era mucho más fuerte. Alivio por haber visto la verdad, por haber actuado con claridad y por no ser más víctima de su juego. Cuando finalmente crucé la puerta del salón, el aire frío de la noche me recibió como un abrazo. Respiré hondo, dejando que cada molécula de tensión, miedo y humillación escapara de mi cuerpo. Esa noche me enseñó algo que nadie me había dicho antes. La libertad no es solo escapar de otros, es escapar de la ilusión de que necesitamos su control para existir. Caminé por las calles de Madrid, con las luces de la ciudad reflejándose en los adoquines mojados, y sentí una certeza absoluta. Nadie puede quitarme mi dignidad si no se la permito. Esa noche no solo terminaba un capítulo con Jaime y Clara, sino que comenzaba otro capítulo conmigo misma, donde yo tenía el poder, la claridad
y la decisión. Reddit. No fue fácil. No lo será nunca del todo. La traición duele. La manipulación deja cicatrices. Y enfrentarse a alguien que amas pero que te ha engañado es desgarrador. Pero aprendí algo esencial. Ver la verdad, aceptar la realidad y actuar con firmeza es más poderoso que cualquier venganza o confrontación pública. Mientras caminaba, me prometí a mí misma algo que repetiría en cada paso de mi vida futura. No más mentiras, no más manipulación, no más humillación. Mi vida y mis emociones son mías, y nadie puede controlarlas de nuevo. Esa noche, la gala, las copas, las risas y las sombras de Jaime y Clara quedaron atrás. Y aunque sentí dolor por lo que perdí, también sentí algo más grande. El primer respiro verdadero de libertad después de años de engaño. Porque la vida no termina cuando alguien traiciona tu confianza. La vida empieza cuando finalmente te pones a ti misma primero y decides que tu dignidad vale más que cualquier ilusión rota. Ahora que ha pasado el tiempo, puedo mirar atrás y comprender con claridad lo que realmente sucedió aquella noche y cómo todo cambió mi vida para siempre. Lo que ocurrió en la gala no fue solo un episodio aislado, ni un simple conflicto matrimonial. Fue el punto en que entendí quién era yo realmente, lo que merecía y lo que nunca más iba a tolerar. Durante años, había creído que la confianza y el amor significaban callar, aceptar y perdonar incluso cuando algo me molestaba. Creía que ser paciente y comprensiva era lo correcto, que tolerar pequeñas humillaciones y mentiras era parte del juego de una relación larga. Pero ahora sé que eso no es amor, ni respeto, ni lealtad. Eso es manipulación. Eso es permitir que alguien juegue con tu dignidad mientras aparenta normalidad. Reddit, quiero que entiendan esto. La claridad no siempre llega de golpe, pero cuando llega, cambia todo. Esa noche, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa falsa de Jaime y Clara, me enseñó a leer entre líneas, a confiar en mis instintos y a ver la verdad incluso cuando otros intentan disfrazarla. Aprendí que no hay nada más poderoso que actuar desde la percepción clara de la realidad, sin miedo y sin excusas. Ahora puedo distinguir perfectamente entre quienes merecen un lugar en mi vida y quienes no. Aprendí a poner límites, claros, invisibles, firmes. No necesito gritos, ni confrontaciones públicas, ni venganza dramática para marcar mi espacio. Solo necesito mi calma, mi claridad y mi decisión. Y eso es suficiente para que nadie más intente manipularme de nuevo. También entendí algo sobre mí misma. Durante mucho tiempo me culpé por dudar, por sentir celos, por preguntarme si estaba exagerando. Esa culpa era injusta, porque mi percepción nunca fue errónea. Ellos confiaban demasiado en que yo no vería lo evidente, y esa confianza fue su error. Ahora sé que mis emociones y mis dudas son válidas y merecen ser respetadas, y que no debo disculparme por sentir lo que siento. La lección más grande, Reddit, es que la dignidad no se negocia. No importa cuánto hayas amado a alguien, no importa los años compartidos, si alguien juega con tus emociones, tu confianza y tu percepción, mereces salir de esa situación y recuperar tu poder. No hay vergüenza en alejarse, en decidir que tu bienestar y tu libertad son más importantes que mantener una fachada de relación perfecta. Hoy camino por Madrid con la cabeza erguida, respirando con calma y recordando aquella noche como un punto de inflexión. Cada paso que doy me recuerda que no dependo de la validación de nadie más para sentirme completa. He aprendido a confiar en mí misma, a escuchar mi intuición, a proteger mi corazón y a valorar mi dignidad por encima de cualquier ilusión de amor que no esté basada en respeto y transparencia. Si pudiera dar un consejo a otras mujeres que pasen por algo parecido, sería esto: confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. No ignores las señales. No minimices tus emociones. Sentir celos, duda o incomodidad no es un defecto, es información.
Pon límites claros. No dejes que otros crucen tus líneas ni jueguen con tu autoestima. Actúa con calma y claridad. No necesitas gritar ni confrontar de manera impulsiva. Tu poder reside en tu percepción y tus decisiones. Prioriza tu dignidad. Nada, ni amor, ni años de historia justifica la manipulación o la humillación. Reddit. Después de todo lo vivido, sé que la vida sigue. Sé que habrá momentos difíciles, que habrá decepciones y desafíos. Pero también sé que cuando tienes claridad y te respetas a ti misma, nada puede destruir tu libertad interior. Esa noche, los candelabros quedaron atrás, las risas se apagaron, y Jaime y Clara desaparecieron de mi vida. Lo que quedó fue yo, clara, fuerte, digna y dueña de mi camino. Y por primera vez en años, respiré profundamente y supe que la vida podía ser mía, sin máscaras, sin manipulaciones, sin miedo. Porque al final, Reddit, la verdadera victoria no está en humillar a quienes nos hicieron daño, sino en levantarse con dignidad, ver la verdad y decidir vivir de acuerdo a ella.